Bueno, esta prenda es una tipo cazadora bomber, es muy versátil, lo mismo para ir informal que para ir un poquito más arreglada. Entonces la prenda es una talla S y M, sirve igual para una que para otra. La lana que he utilizado es un 100 acrílico suave, el tipo de punto es un punto inglés y la he tejido con agujas de 7 milímetros para el cuerpo y de 4,5 para los acanalados. He consumido 400 de crudo y 400 de gris. Y a continuación encontraréis las medidas finales una vez vaporizada. Bueno, os quería comentar antes que nada cómo he hecho la prenda. Entonces la prenda he empezado primero tejiendo la pieza de la espalda. La pieza de la espalda. A continuación he seguido haciendo este delantero, que no se teje igual que este, porque la idea de esta prenda es conseguir no tener costuras aquí. Si os fijáis aquí, este punto continúa y no hay ningún corte ni ninguna costura. Entonces, para conseguir eso, tenemos que tejer este delantero primero con todo esto y parte del cuello, luego se para y más adelante, cuando ya hayamos hecho este otro delantero que se cose normal sin cuello, luego retomamos y giramos toda la curva y unimos aquí y bajamos. En fin, esto ahora parece muy complicado, pero es muy fácil. La única idea de esto es conseguir no tener costuras aquí. Entonces, más cosas. Es un falso punto inglés de 2 agujas, o sea, de crochet, pero que imita las 2 agujas. He gastado 800 gramos, 400 del gris y 400 del crudo. ¿Vale? Entonces, como os decía, también la he tejido con aguja de 7 milímetros para el cuerpo y de 4,5 para los acanalados del puño y del bajo. Entonces, como os decía, una vez hemos hecho la espalda y un delantero, luego continuamos haciendo el cuello, luego el otro delantero y luego las mangas, y al final hacemos todo lo que es la colocación de la cremallera y el acabado de la cremallera. Entonces ahora os pondré un apunte con todas las medidas del ancho del cuerpo, del largo y todo lo demás. Así que vamos a empezar. Bueno, este trabajo lo vamos a realizar con esta lana. Es una lana acrílica 100%, es el artículo Jazmín. Y entonces, aunque es un trabajo que lo podéis hacer con una lana más gruesita, en un solo color, como sería esta, por ejemplo, yo en este caso la he cogido un poquito más fina y voy a mezclar los dos colores. Entonces, al mezclar los dos colores ya me dará el grosor que tendría en una lana un poco más gordita. Esta lana, ya os he dicho que es un 100 acrílico. Aquí tenéis las instrucciones de lavado y lo veis aquí, es un 100% acrílico, el artículo Jazmín de lanas flores. Y yo he cogido el crudo y el gris para hacer esta chaqueta de mezcla. Pero os repito, si la queréis hacer a un solo color, solamente tenéis que coger una lana un poquito más gordita, porque vamos a trabajar con la aguja del 7, el cuerpo, y esta aguja del 7 nos iría bien para una lana más gordita o cuando mezclamos las dos hebras de los dos colores. ¿Qué más? En principio ya está. Vamos a trabajar con la aguja del 7 para el cuerpo y luego para los acanalados vamos a utilizar la aguja del 4,5.
Bueno, preparamos el hilo y vamos a empezar tejiendo la espalda. Esta primera fila la vamos a trabajar con la aguja del 7. Luego ya conforme vayamos avanzando iremos cambiando la aguja. Bueno, vamos a empezar cogiendo una hebra de cada color y vamos a hacer un nudo corredizo más 74 cadenas. Hacemos el nudito corredizo y vamos a hacer las 74 cadenas flojitas. Así hasta 74. Bueno, ya tenemos las 74 cadenas, que son 73 más un punto más que necesitamos. Entonces ahora atentas porque esto lo vamos a ir trabajando durante toda la prenda, ¿vale? Esta técnica la vamos a ir trabajando siempre igual. Entonces aquí, voy a ponerme aquí bien. Lo que tenemos que hacer ahora en esta primera fila es, solamente en esta primera, vamos a volver haciendo puntos rasos aquí en estas onditas que se hacen aquí. En estas onditas, creo que se ve bien. Ahí es donde vamos a trabajar los puntos rasos. Entonces, ahora a la vuelta, giramos y en la primera ondita metemos el crochet y hacemos un punto raso, ¿vale? ¿Veis que se nos ha formado las dos hebras? Entonces vamos a poner un marcador de las dos hebras. Siempre vamos a poner el marcador en esta de aquí, ¿vale? Porque aquí es donde cuando vayamos volviendo por las filas será siempre nuestro último punto. Entonces ahora vamos a seguir trabajando puntos rasos por aquí detrás, por la hebra trasera, y vamos a hacer puntos rasos hasta llegar al final, ¿vale? Entonces cuando hayamos hecho 73 puntos de vuelta nos vemos. Bueno, ya hemos hecho los 73 puntos por la parte de atrás y entonces ahora hemos hecho la fila 1, que era la de las cadenitas, la fila 2, que era la de vuelta por la parte de atrás, y ahora vamos a hacer la fila 3. Siempre vamos a subir con una cadena para cambiar de fila. Giramos y ahora, como vamos a hacer la parte del acanalado, cambiamos a la aguja de 4,5, ¿vale? Y entonces ahora hacemos este primer punto, hemos hecho la cadena, este primer punto no cuenta porque es como si fuera el de la cadena. En el segundo, que es este de aquí, cogemos y hacemos punto raso. Y entonces siempre ponemos otra vez, ya os lo he dicho en la otra fila, pero os lo vuelvo a repetir aquí, el marcador en la cadenita interior. Y ya tenemos nuestro primer punto raso. Tenemos que hacer 8. Vamos al siguiente. 2. Aquí estamos trabajando por la cadena trasera del punto, ¿eh? Fijaros. Tenemos las dos cadenas, esta y esta.
Nosotros vamos a trabajar toda la prenda por esta de aquí, ¿vale? Por la de aquí, de este lado. Entonces ahora aquí son 3 puntos rasos, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ya tendríamos nuestro inicio del canalé del bajo. Ahora ya cambiaríamos a la aguja del 7 y empezaríamos a hacer nuestros 65 puntos bajos, siempre trabajando la cadena de atrás, 1, 2, 3, 4. Así hasta 65 que lleguemos arriba. Bueno, ya hemos llegado casi al final de los 65 puntos. Aquí es el 64. Y acordaros que habíamos puesto nuestra cadenita aquí, en ese punto, y ahí es donde vamos a hacer nuestro último punto. Entonces ahora, para seguir con la fila 4, hacemos una cadena. Esto ya lo quitamos. Cadena, giramos el tejido y en el mismo punto, no en este que es el de la cadena, en este no, sino en el siguiente, hacemos nuestro primer punto bajo y otra vez volvemos a poner aquí en la hebra interior la cadenita y volvemos a bajar con 65 puntos bajos hasta llegar a la canalada, donde cambiaremos aguja y haremos los 8 puntos rasos para el bajo del canalé. Así que continuamos haciendo los 65 puntos. Ya hemos hecho los 65 puntos bajos, hemos llegado al canalé. Entonces ahora cambiamos a la aguja del 4,5 y igualmente por la hebra de atrás empezamos nuestros 8 puntos rasos por la hebra de atrás. Siempre trabajamos por la hebra de atrás. Aquí se me ha escapado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos falta 8, por eso es tan importante poner el marcador, porque si no ahora esto se nos escondería hacia adentro y nos costaría mucho coger esa hebra. Entonces siempre ponerlo el marcador y simplemente metéis y sacáis el punto raso. Ahora ya quitamos el marcador y continuamos la siguiente fila haciendo lo mismo. Una cadena, giramos el tejido, esta no cuenta porque es la de la cadena, metemos en la siguiente, punto raso y volvemos a marcar en la cadena interior.
para que luego la encontremos fácilmente. Y volvemos a subir 2, 3, 4 y así hasta 8 y luego otra vez puntos bajos hasta tener los 65 de la fila. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo vuelta a vuelta. Hemos llegado de nuevo hasta arriba de los puntos bajos. Me falta el punto 65, que lo hago aquí, donde tengo la marca. Aquí hacemos el último y volvemos a coger una cadena, giramos, el punto de la cadena no cuenta y en este de aquí hacemos nuestro primer punto alto. Ponemos nuestra cadenita como siempre aquí y volvemos a bajar los 65 puntos altos, perdón, los 65 puntos bajos hasta llegar al acanalado que está aquí. Veréis que yo ya he hecho todo este trozo porque como son filas de repetición he querido adelantar un poco para que veáis el aspecto que tiene. Nos habíamos quedado en que habíamos hecho 65 puntos bajos y entonces luego cuando lleguéis a los 65 cambiáis a la aguja de 4,5 y hacéis los 8 puntos rasos del acanalado. 3, 4, 5, 6, 7 y no os olvidéis nunca de este último que se queda un poco escondido siempre. 8. ¿Veis? Este es el aspecto que tendrá la espalda. Entonces cuando hayáis llegado aquí siempre es lo mismo. Subimos una cadena, giramos el tejido, el primero no lo trabajamos, vamos al segundo, hacemos los 8 puntos rasos del bajo, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya otra vez cambiaríamos a la aguja del 7 y haríamos los 65 puntos bajos del cuerpo. Y esto va a ser así, repitiendo todo el rato. ¿Vale? O sea, siempre los 8 puntos rasos del canalé, 65 puntos bajos del cuerpo, subimos cadena, giramos tejido, 65 puntos bajos y los 8 del canalé. Y esto es las repeticiones que vais a hacer. Entonces, contando las filas de inicio que hemos hecho de cadenitas más la de bajada por la parte de atrás y todo, vais a hacer un total de 86 filas. Un total de 86 filas. Cuando acabéis tenéis que acabar aquí en la parte de abajo, no arriba, sino aquí en la parte de abajo. Y entonces en ese momento nos vemos. Muy bien, ahora vamos a empezar a tejer el delantero 1. Antes de empezar a tejer este delantero os quería enseñar un poco cómo es para que entendáis el porqué. Aquí tenemos una parte del cuello que luego se doblará. Esto es el hombro y luego conforme vamos bajando tendremos la abertura del bolsillo y por último tendremos el canalé. Entonces esto lo iremos tejiendo empezando por aquí, por esta zona, iremos subiendo y bajando, tejiendo a la vez
parte del cuello y tejiendo a la vez el bajo, hasta que llegue un momento que dejaremos de tejer el cuello para continuarlo más adelante. Pararemos aquí, habiendo hecho solo este trozo, y solamente continuaremos tejiendo hombro, ¿vale? Porque de esta manera luego, cuando hagamos el resto de la prenda, continuaremos tejiendo el cuello, pero de una manera limpia, sin costuras. Así que ya podemos empezar. Vamos a empezar el delantero haciendo 104 cadenas, que serán 103 puntos que necesitamos más una de subida. Son 8 puntos para el bajo, 65 puntos para el cuerpo y 30 para el cuello. Entonces vamos a empezar haciendo con la aguja del 4,5, haciendo 8 cadenas con esta aguja. Entonces haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora cambiamos a la aguja del 7 y hacemos 65 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 65. Tenemos las 65 cadenas con esta aguja y ahora nos faltarán las 30 del cuello y cambiamos otra vez al 4,5 y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 30. Ya hemos hecho las 30 y subimos una más. Entonces ahora la fila 2 vamos a trabajar por estas cadenitas de aquí detrás, las barriguitas estas, ¿vale? Entonces vamos a hacer solamente esta fila por esta parte. Entonces con esta aguja vamos a hacer los 30 puntos rasos. 1, 2, 3, 4, así hasta 30. Ya hemos hecho los 30 puntos rasos del cuello. Ahora cambiamos a la aguja del 7 y hacemos 65 puntos rasos igualmente por aquí atrás. Los que hemos usado, los que hemos hecho para el cuerpo. 1, 2, 3, 4 y así hasta 65. Ya hemos hecho los 65 puntos rasos con el 7. Ahora cambiamos y volvemos a cambiar al 4,5 y hacemos los 8 que nos quedan para el bajo. 1, 2, 3 y así hasta 8. Ya tenemos la fila 2, entonces ahora empezamos la fila 3 cambiando a la aguja del 4,5. Hacemos una cadena y saltando la primera hacemos 8 puntos rasos por la cadena de atrás. 2, 3, como siempre os digo, marcaros la primera porque es fácil que se esconda después. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí ya estamos empezando el acanalado del bajo. Cambiamos a la del 7 y hacemos 65 puntos bajos, siempre por la cadena de atrás. 3,
4 y así hasta 65. Hemos hecho los 65 puntos bajos. Os recomiendo que os pongáis marcadores. Por ejemplo, aquí hemos hecho los 8 del canalé y marcador. Ahora hemos hecho los 65 del cuerpo y yo me pondría también un marcador, porque si no puede ser que os confundáis y así es más fácil. Y ahora ya cambiamos a la aguja de 4 y hacemos los 30 puntos rasos del cuello. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 30. Ya hemos acabado los 30 puntos rasos del cuello. Entonces ahora vamos a empezar la fila 4. A partir de ahora van a ser filas de repetición hasta que os lo diga. Entonces la fila 4 la empezamos con una cadena de subida, giramos el tejido, saltamos la primera, que es la de la cadena, y en el siguiente punto, punto raso. Ponemos el marcador, como siempre, aquí en la hebra interior y 2, 3, 4, 5, así hasta 30. Ya hemos hecho los 30. Ahora seguimos con los puntos bajos del cuerpo y con la aguja del 7. Entonces hacemos 1, yo me pongo aquí el inicio, 2, 3, 4, 5 y seguimos hasta 65. Seguimos en la fila 4, hemos acabado los 65 puntos bajos. Ahora cambiamos a la 4 y medio y los 8 puntos deslizados del bajo. Así hasta tener los 8. Vale, ya hemos acabado los 8 puntos deslizados, entonces todo esto lo vais a ir repitiendo. Unas de bajada y otras de subida, de bajada, de subida, todo el rato. Bueno, mirad, incluyendo las filas de inicio que hemos hecho, en total he hecho 20 filas de subida y de bajada, de subida y de bajada. Aquí tenemos el cuello, que luego se doblará. Este es el cuerpo y este es el bajo. Entonces son 20 filas y tenéis que haber acabado aquí en la parte de abajo del canalé. Entonces si por ejemplo con las filas os liáis, también podéis contar las columnas, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 columnas, para guiaros un poquito más si es que os habéis despistado con las filas. Pero bueno, os repito, son 20 filas. Entonces ahora en la siguiente, que es de subida, ya nos vamos a quedar aquí, vamos a subir desde el canalé por todo el cuerpo y en vez de continuar haciendo el cuello, aquí vamos a parar y vamos a seguir tejiendo aquí el hombro, todo lo que es el resto del hombro, porque el cuello seguiremos más adelante para que nos quede limpio y todo bien. Entonces pararemos aquí, seguiremos tejiendo filas de subida y de bajada hasta llegar a la abertura del bolsillo. Entonces vamos a empezar la fila 21 haciendo la cadena, girando el tejido, saltamos la primera y en la segunda, primer punto deslizado, 2, 3,
así hasta 8. Tenemos los 8, cambiamos de aguja y hacemos los 65 puntos bajos. 2, 3, 4 y así hasta 65. Bueno, ya hemos hecho la fila 21, hemos hecho los 8 del canalé más los 65 de punto bajo. Entonces aquí vamos a parar de subir el cuello en este punto de aquí. Entonces, como luego habrá que continuar, lo que sí vamos a hacer es marcar dónde continuaríamos. ¿Veis? Aquí acabamos el punto bajo y aquí vendría el siguiente punto raso para el cuello, en la cadenita esta. Pues ahí vamos a poner un marcador fijo, que no se caiga, para en su momento continuar tejiendo el cuello, y lo vamos a dejar ahí. Entonces, también os recomiendo una cosa. En este punto tenemos el derecho mirándonos, ¿vale? Tenemos, esto es el canalé y este es el derecho de la prenda. ¿Cómo sabemos que es el derecho? Si os fijáis aquí, en estas cadenitas de aquí, miran hacia arriba, hacia el cuello, ¿vale? Entonces, cuando las cadenitas miran hacia arriba, hacia el cuello, es el derecho. Si no, sería al revés, porque mirarían hacia abajo. Entonces, por favor, poneros un marcador aquí para saber todo el rato que tenéis el derecho a la vista y no os confundáis. Pues ahora vamos a empezar la fila 22 y la vamos a empezar haciendo una cadena, girando. Pensar que ahora ya vamos a continuar con el hombro, y en la cadena no, en el mismo punto hacemos un punto bajo, ¿vale? Y entonces ahí nos ponemos un marcador en la cadenita de dentro para saber cuando volvamos en la siguiente fila que ese es nuestro último punto. Y ahora ya continuamos haciendo los puntos bajos, los 65 puntos bajos y los 8 del canalé de puntos rasos. Entonces esto ahora vamos a bajar. Aquí ya empezaría el resto del hombro. Ahora vamos a bajar y luego volveremos a subir, bajar, siempre hasta este punto de aquí. Cuando lleguéis al hombro, cadenita, punto bajo en el mismo, y así, ir cerciorándoos de que tenéis siempre los 65 puntos. Y entonces esto lo vamos a hacer hasta llegar a la abertura del bolsillo. Y ahora mismo os digo cuántas filas. Aquí estamos en la 22. Bueno, ya hemos hecho todo este trozo de aquí. Este es el cuello, donde nos habíamos quedado. Entonces lo pongo así en horizontal para que veáis. Entonces nos habíamos quedado en la fila 22, que es la que bajaba hacia el canalé. Entonces luego hemos hecho la 23 de subida, la 24 de bajada, la 25 de subida, la 26 de bajada, la 27 de subida y la 28 de bajada. Entonces nos hemos quedado ahora mismo en la fila 28. Y ya la siguiente que vamos a hacer, que es la 29, es la que ya vamos a hacer la abertura del bolsillo, ¿vale? Que esto ahora tenemos aquí el acanalado. Entonces ahora empezaremos a subir dejando ya la abertura del bolsillo hacia el cuello. Y entonces, como veis, voy a enseñar así. Esto ya es parte del cuello, esto es el hombro, que es todo lo que acabamos de hacer.
esto de aquí. Y entonces, si por lo que sea os habéis despistado con las filas, ya os digo que hemos acabado ahora en la fila 28 abajo, en el canal E. Pero si por lo que sea os habéis despistado, también podéis contar las columnas que llevamos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cuando tengáis 14 completas, ya empezaremos la abertura del bolsillo. Bueno, empezamos la fila 29, que es la de la abertura del bolsillo. Entonces vamos a hacer la cadena y los 8 puntos rasos del acanalado del bajo. ¿Vale? 2, 3 y hacemos los 8. Ya tenemos los 8, entonces ahora cambiamos a la aguja del 7 y vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, así hasta 11. Vale, ya hemos hecho los puntos bajos, hemos hecho 10 por la cadena de atrás como hacemos siempre. El número 11 lo vamos a coger completo, ¿vale? Porque así nos va a quedar mucho mejor sujeto lo que es la abertura del bolsillo. Y ahora hacemos 20 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esto va a ser la abertura. Entonces ahora tenemos que saltar 20 puntos de aquí, que son estos 20, y en el 21 volvemos a empezar a trabajar cogiendo ese primer punto entero, igual que hemos hecho aquí. Entonces ahora cogemos y contamos. Vamos a ver, contamos. Este no. Contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Y en el 21, que yo ya me había puesto aquí un marcador, ahí lo cogemos, solamente este punto lo cogemos completo. Y ya tenemos aquí la abertura del bolsillo. Y ahora podemos continuar hasta completar los 65 puntos que hacemos siempre. Cuando los hayáis acabado, comprobar que los tenéis todos. Hemos llegado hasta arriba, hemos hecho el canal E, los 11 puntos bajos, las 20 cadenas al aire para la abertura y el resto de puntos. Entonces ahora ya vamos a continuar como siempre, subiendo una cadena, girando el tejido. En la cadena no, en el primer punto hacemos un punto y marcamos. Y vamos a empezar a bajar como hacemos siempre, con puntos bajos hasta llegar aquí. Bien, estamos en la fila 30, ya hemos bajado hasta la abertura. Y ahora nada, cuando lleguéis aquí, os ponéis rectas las que siga bien la línea de lo que estamos haciendo y hacéis 20 puntos bajos dentro de las cadenitas. 1, 2, 3 y así hacemos todo el recorrido. Ya hemos hecho las 20 cadenitas, ya cuando lleguéis a este punto continuáis normalmente haciendo el resto de puntos que os faltan. Aquí es importante cuando acabéis esta fila que volváis a contar que tenéis los 65 puntos bajos
más los 8 puntos rasos del canalé. ¿Por qué es importante? Porque es muy fácil que cuando lleguéis aquí se os esconda algún puntito y no os deis cuenta y os comáis algún punto. Entonces, cuando acabéis toda esta fila, que es la número 30, volvéis a contar que tengáis 65 puntos bajos más los 8. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 30 y entonces ahora vais a continuar subiendo y bajando filas. O sea, ahora continuaréis subiendo con la fila 31, luego bajaréis, subiréis, hasta llegar a la fila 42. En la fila 42 nos paramos. Ahora vamos a empezar a tejer el delantero 2. Bueno, vamos a empezar a tejer el delantero 2. El delantero 2 se hará en dos partes. Una primera parte que es esta que os enseño, donde haremos unas cuantas filas. Luego pararemos el delantero, continuaremos tejiendo desde el otro delantero todo el cuello alrededor y luego cuando lleguemos aquí bajaremos y continuaremos tejiendo el resto de filas que necesitamos hasta abajo. Bueno, tal como hemos quedado, ya hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Os he dicho que aquí nos pararíamos. Entonces, filas hemos tejido 12, ¿vale? O sea, ahora mismo esta última que me he quedado aquí abajo es la fila 12 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahora vamos a subir la fila 13 normal y vamos a bajar la fila 14. O sea, vamos a hacer 2 filas más. Muy bien, ya hemos hecho la fila 13 y la 14. Entonces ahora, fijaros que tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 canales. Bueno, 7 columnas, como le digo yo. A mí me gusta más hablar de columnas. Entonces, si os fijáis, si ahora cogéis el otro delantero, nosotros ahora estamos haciendo esta parte de aquí del otro delantero. Entonces, si os fijáis, tenemos en este 1, 2, 3, 4, 5, espera, no sé si se veía bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y ahora en este, que es justo lo contrario, también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, ya podemos empezar la fila de la abertura del bolsillo, pero en este delantero 2. Entonces, al igual que hemos hecho en el delantero 1, vamos a subir la cadena y vamos a hacer los 8 puntos rasos del acanalado. Este no está bien cogido. Hacemos los 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ahora vamos a hacer 11 puntos bajos con el 7, pero vamos a hacer 10 como los hacemos siempre y uno cogiéndolo todo, ¿vale? Aquí hacemos por la parte de atrás 10 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
y 10. Y el número 11, en vez de cogerlo por detrás, lo cogemos entero para sujetar bien el bolsillo. Y ahora hacemos 20 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 20. Ya hemos hecho nuestras 20 cadenas. Ahora saltamos 20 puntos de aquí. Y en el número 21, que es el que yo me he puesto aquí un marcador, lo cogemos entero, igual que hemos hecho con el de la parte de abajo. Con este de aquí lo hacemos con este. Y ahora seguimos normalmente trabajando por detrás hasta llegar al hombro. Lo mismo que hemos hecho en el delantero 1. Ya estamos llegando arriba al hombro. Entonces os recomiendo que una vez acabéis esta fila, comprobéis que tenéis los 73 puntos en total. ¿Vale? Entonces ahora, como siempre, damos la cadena, giramos y empezamos a bajar otra vez. Normalmente hasta llegar otra vez a las cadenitas estas. Bueno, ya hemos llegado a la zona de las cadenitas y igual que os dije en el delantero 1, alinearlas bien. Y entonces vamos a hacer un punto bajo en cada punto, o sea, 20 puntos. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Así hasta los 20 y lleguemos aquí. Ya hemos hecho los 20 puntos bajos aquí y ahora ya podemos continuar normal hasta abajo, haciendo los puntos bajos restantes y los 8 puntos bajos, los 8 puntos rasos del acanalado. Bueno, entonces una recomendación: cuando hayáis acabado esta fila, volver a contar que tengáis los 73 puntos, porque a veces es fácil tejiendo esto de las cadenas de aquí que se esconda alguna y nos comamos algún punto. Y luego, si no os habéis puesto la marca del derecho, ponérosla, porque es importante que sepamos todo el rato dónde tenemos el derecho y el revés. Bueno, después de haber hecho la fila 15, que era la de las cadenitas de la abertura, y subir hasta arriba, y la 16 de bajada, ¿vale? Lo que vamos a hacer es seguir tejiendo hasta aquí, hasta este punto de aquí. ¿Por qué solamente vamos a tejer hasta este punto de aquí? Porque cuando hagamos con el otro delantero, habrá un momento dado que empezaremos a tejer todo el cuello, como ya os expliqué en la introducción. Tejeremos todo el cuello, llegaremos a este punto y en este punto continuaremos tejiendo el resto de este delantero hasta que tenga las mismas filas aquí que aquí, que esto ya os expliqué en la introducción, que es para conseguir que todo el cuello quede limpio sin costuras. Entonces, como os decía, hemos tejido la fila, la 15 y la 16, y entonces ahora tenéis que seguir tejiendo la 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 hasta llegar arriba. O sea, todo esto es lo que os acabo de decir.
desde la 16 que acabamos hasta la 25, que es esta última, y que la acabaremos aquí arriba y cortaremos, dejáis una hebra larguita y cortaremos el hilo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ya empezar a unir los hombros de los delanteros con la espalda, porque de esa manera ya podremos continuar con el cuello. Entonces lo que vamos a hacer es coger la espalda, que la tenemos aquí, y entonces vamos a tener que unir de cada lado. Lo primero es localizar el derecho de la espalda. ¿Veis? Aquí yo siempre me marco cuál es el derecho. Entonces, como en este caso la espalda tiene que quedar por fuera, nos la vamos a poner con el revés de frente, ¿vale? Entonces, vamos a coger el delantero 1, que es este, el que hicimos el trozo de cuello, y entonces el delantero 1 tiene que ir unido aquí, con la espalda. ¿Veis? Pensar que ahora estamos mirándolo todo por el derecho, o sea, el delantero lo tenemos por el derecho, la espalda por el revés, porque la parte buena de la espalda después será esta. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 y 12 columnas que las vamos a tener que unir a 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la parte de la espalda. Y esto lo vamos a hacer cosiéndolo, dándole la vuelta del revés, o sea, lo que será el revés de la prenda, y alineando bien. Si os fijáis, tenemos que ir alineando cada una de las columnas para que luego, una vez estén cosidas, nos queden bien alineadas por la parte vista. Entonces vamos a colocar ahora la prenda del revés para poder empezar a coser. Vale, ya he colocado la prenda del revés para coser por aquí, lo que será por dentro de la prenda. Entonces tendremos que coger una hebra que sea 3 veces lo que necesitamos, ¿vale? Con unas 3 veces lo que necesitamos, incluso 4 mejor. Cortamos la hebra y ya vamos a empezar a tejer, a coser, perdón. Si tenéis, como en mi caso, 2 colores, no hace falta coser con los 2 colores. Con que cojáis uno de ellos, yo en este caso voy a coger el gris, porque como esto va a quedar por la parte interior, no importa demasiado. Entonces vamos a enhebrar y vamos a empezar a coser. Entonces tenéis que tener en cuenta que tenéis que alinear. Esto es el revés. Lo que tenéis que alinear es siempre que os quede esto con esto bien alineado, esto con esto, no esta parte. Esta parte es la de dentro y nos puede confundir. La que tenemos que alinear siempre es esta con esta. Entonces, yo lo que hago siempre es coger una puntada de la línea de cadenas y otra de la línea del medio, otra de la de cadenas y otra del medio, cadenas y en medio, y las voy alineando siempre con estas de aquí, no con esto, con estas de aquí, que serán luego cuando le demos la vuelta, será la parte buena. Entonces ahora cogemos en esta línea de aquí y metemos la aguja y aseguramos con una segunda
Entonces ahora esta línea la tenemos que alinear con esta. Por lo tanto, venimos aquí, justo en este punto, y cosemos. Ahora, venimos aquí, justo al lado, la siguiente columna, justo aquí al ladito, metemos la aguja. Y aquí tenemos la columna, pues justo al ladito, metemos la aguja. Ahora, la siguiente. Vendría otra vez la columna de cadenas. Pues metemos ahí la aguja. Y aquí lo mismo, buscamos la línea y justo ahí ¿vale? Saltamos al siguiente hueco. Esta es la columna, pues justo el huequecito de al lado, y aquí esta es su columna, la que correspondería pues el huequecito de al lado. Ahora vendría otra vez la columna siguiente de cadenas, pues justo en la punta, aguja, y ahora buscamos su columna correspondiente y justo en la punta y así vamos a ir cosiendo hasta que tengamos, mirad, tenemos que alinear 12, ¿vale? Las 12 columnas que se ven por aquí. Fijaros que ya se va quedando alineado esto, pues cuando tengáis por este lado las 12 cosidas, nos vemos. Mirad, yo ya he cosido toda esta línea, entonces lo que tenéis que ver es que cuando le deis la vuelta por el lado bueno, tenéis que haber cosido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 columnas. ¿Vale? Las 12 columnas, que es justo además donde empezará el cuello. O sea, la continuación del cuello. Entonces, esto mismo lo tenéis que hacer en el otro hombro, exactamente igual. Bueno, evidentemente, cuando lo hayáis hecho esto, escondéis la hebra, asegurándola por aquí dentro. Vale. La vais asegurando así un poquito por las hebras interiores, por todo lo largo. Incluso podéis dar una segunda vuelta para que quede bien fijada. Entonces, cuando ya hayáis hecho la unión del delantero 1, hacéis la del 2, que es más cortito porque no es igual que el 1 que lleva cuello. Entonces aquí lo mismo, alineáis bien de aquí a aquí y unís 12. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Este último ya lo acabaremos de rematar cuando hagamos el cuello. Entonces lo mismo, le dais la vuelta, lo ponéis del revés para poder unir aquí por la parte del revés y hacéis la misma operación que os he comentado de coser las 12 columnas. Mirad, ya hemos unido las 12 columnas, si le damos la vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y como os he dicho, esta última, dejarla suelta porque luego cuando hagamos todo el recorrido del cuello ya la vamos a sujetar. Y con esto habremos unido los hombros. Bueno,
Ya hemos unido el delantero 2, esto es por el lado por donde hemos cosido y esto es por el lado bueno. ¿Veis? Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y esta de aquí la hemos dejado para luego unirla cuando hagamos el cuello. Bueno, entonces ahora vamos a hacer todo el cuello. Acordaros que pusimos aquí la cadenita, el punto donde teníamos que continuar el cuello. Lo empezaremos a subir, lo uniremos a toda la espalda y luego volveremos por aquí, bajaremos y acabaremos el delantero 2. Entonces tenemos que ponernos en ese punto esta cadena es de subida. Lo que vamos a hacer para seguir con la misma pauta y que no se note absolutamente nada, tenemos que meter aquí con la aguja del 4,5, porque ahora vamos a tejer cuello. Vamos a meter aquí y vamos a sacar el marcador. Y entonces ahora cogemos hebra larguita para luego poder esconderla y metemos la aguja, metemos la hebra. Esto hacemos nuestro primer punto, que sería como una cadena, y ahora continuamos en los siguientes. A ver, aquí, y ahora continuamos como si estuviéramos haciendo los 30 puntos rasos del cuello. 3, 4, 5, 6 y así hasta los 30, hasta llegar aquí. Poneros otra vez el marcador en la primera que hemos subido para luego saber que es la última cuando volvamos. Ya hemos hecho los 30 de subida. Entonces ahora hacemos la cadena, giramos el tejido. A ver que se me enreda aquí. Y ahora hacemos las 30 de bajada. 1, 2, 3, 4 y así hasta llegar abajo. Ya hemos hecho las 29 de bajada, nos queda la 30, que es donde habíamos puesto la cadena. ¿Vale? Entonces aquí quitamos el marcador y en esta hacemos la número 30. Entonces mirad, cuando ya hemos llegado abajo vamos a tener que ir uniendo el cuello a la espalda. Todo esto es la espalda hasta llegar al otro hombro. Entonces las uniones las vamos a hacer con 2 puntos rasos, ¿vale? Entonces, para que nos quede bien alineado, tenemos que unir mirando lo mismo que hemos hecho cuando hemos cosido al hombro. Tenemos que ir uniendo en la columna. Por ejemplo, en esta columna tendremos que unir aquí en la cadenita de la columna de cadenas y aquí, que es el medio. Luego aquí en la otra columna, luego aquí, que es el medio. Aquí, aquí y así, para que luego cuando el cuello esté tejido por aquí suba perfectamente alineado con los canales del cuello.
Entonces vamos a hacer 1 o 2 para que veáis cómo ha de ser la unión. Muy bien, nos habíamos quedado aquí, en el punto número 30. Y entonces ahora uniremos los 2 puntos rasos siguientes, que son el de al lado, tenemos la columna, justo el de al lado, no el de la columna, sino el de al lado, metemos la aguja y punto deslizado. Y luego el de la columna, que es este, ¿vale? También en el último puntito, punto deslizado. Entonces, damos la vuelta. Esto se trabaja igual que cuando hacemos los puños o los bajos, lo mismo. Saltamos los 2 puntos que acabamos de hacer y en el siguiente punto deslizado. Y empezamos a subir los 30 puntos hacia arriba. 2, 3, 4 y así hasta llegar a los 30. Mirad, ya tenemos los 29 puntos, hemos llegado a la primera cadena que habíamos levantado. Entonces quitamos el marcador y esa primera cadenita será nuestro punto número 30. A ver si la podemos coger. El 30. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que unir el cuello a la espalda. Todo esto es la espalda hasta llegar al otro lado. Entonces tenemos que unir cada hilera de cuello con 2 puntos rasos en la espalda. Y además lo vamos a intentar hacer de manera que luego cuando se vea por la espalda, por el lado bueno, nos quede lo más alineado posible y lo más estético posible. ¿Veis? Entonces ahora hemos acabado esta fila y lo que tenemos que buscar es, mirando siempre por aquí detrás, ¿veis? Esto ya está unido, ahora tenemos que unir esto. Entonces, lo que vamos a hacer primero es meter la aguja por el agujerito justo al lado de la columna, por este agujerito, y haremos un punto raso. Y luego por el agujerito de la columna, justo de la columna, y haremos otro. ¿Vale? Entonces, estamos aquí, miramos bien por detrás, porque es por detrás por donde tenemos que alinearlo, no por aquí, sino por detrás. Buscamos lo que os acabo de decir, esta columna, el agujerito de al lado, que sería este, y ahí hacemos un punto raso. Y luego el otro de al lado, que es el de la columna, justo el de la columna, 2 puntos rasos. Entonces ahora ya tenemos unido esta columna de la espalda. Ahora, ¿qué hacemos? Giramos de la misma manera que hacemos cuando hacemos el bajo o el canalé de los puños. Saltamos los 2 puntos que acabamos de hacer, 1 y 2, vamos al siguiente y empezamos con nuestra primera cadena de las 30 del cuello. Ponemos nuestro marcador como hacemos siempre para no perder esa
primera cadena y ya podemos empezar a subir los 30 puntos hacia arriba. ¿Vale? 4, 5 y así hasta aquí. Ya hemos subido las 30 y ahora hacemos lo de siempre. Cadenita y volver a bajar para hacer la siguiente conexión con la espalda. Entonces otra vez bajamos las 30 cadenas. ¿Vale? Hasta abajo. Ya hemos llegado otra vez abajo, tenemos las 29 de bajada, nos queda la última donde tenemos el marcador, que es esta. Aquí quitamos el marcador y la número 30. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a unir, fijaros el que habéis unido y tenéis que unir el siguiente, ¿vale? Entonces en este caso sería este agujerito del medio y esta columna, o sea, la siguiente tanda, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es buscar, como hemos hecho antes, el agujerito del medio, que está aquí, y el agujerito de la columna, esta de aquí, que es la siguiente, que lo tenemos aquí. Y ya tenemos los dos puntos rasos. Giramos, saltamos los dos puntos que acabamos de hacer, este, y ya cogemos la primera cadena de subida para el cuello y le ponemos su marcador y ya podemos empezar a subir otra vez. 2, 3, 4 y así hasta subir hasta 30. Entonces esto es lo que vamos a tener que ir haciendo, ¿vale? Vamos a tener que ir subiendo y bajando y conectando, subiendo, bajando y conectando, y cada vez que conectéis con la espalda conectaréis con una de las columnas haciendo dos puntos rasos. Cuando bajéis, ahora hemos conectado esta, cuando bajéis conectaréis la siguiente con dos puntos rasos. Subiréis, bajaréis, conectaréis la siguiente con dos puntos rasos y así durante toda la espalda hasta que lleguemos justo aquí, cuando aquí ya hemos cerrado las 12 columnas y hemos dejado esta. Pues cuando lleguemos aquí, justo aquí antes de haber cerrado, aquí nos paramos. Bueno, ya hemos hecho todo el contorno del cuello. Como veis, en la parte de la espalda queda bastante bien pulido. Entonces ahora lo que os he comentado, nos hemos quedado aquí. Aquí teníamos donde acabamos, ¿vale? Que dejamos este cabo suelto. Entonces fijaros, en este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y el 13 ya baja directo del cuello, ¿vale? O sea, tenemos hasta donde hemos cerrado 12 columnas y la 13 ya baja directa del cuello, que es lo mismo que vamos a hacer aquí. Aquí hemos cerrado y tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, más este poquito de subida. Entonces aquí, hasta aquí es donde hemos cerrado. Entonces ahora nos hemos quedado aquí, justo antes de donde hemos cerrado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es subir las 30 cadenas y cuando bajemos ya bajaremos directamente hacia el delantero. O sea, subimos ahora las 30, las bajamos y al bajar haremos ya la conexión con el delantero 2 hacia abajo. Bueno, ya hemos llegado a ese punto, entonces vuelvo a insistir, para que no os liéis. Os estoy enseñando ahora parte del delantero, parte de la espalda y el cuello. Aquí, que se vea 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿vale? Y ahora esta 13 es la que vamos a conectar con esta que se nos quedó aquí arriba. Entonces nos hemos quedado aquí y tendremos que bajar por el delantero. Con puntos bajos, ¿vale? Hemos acabado nuestro último punto raso ahí y entonces ahora tenemos que venir a coger, como hacemos siempre, la cadenita de atrás, sacamos y punto bajo. Ahora ya seguimos, ponemos el marcador para saber que es la primera. Se trata simplemente de conectar la columna 13 de la espalda con la columna 13 del delantero. Ahora aquí voy a seguir con la aguja del 7. Vale, ya ponemos la aguja del 7 y ya podemos continuar en los siguientes puntos haciendo puntos bajos. Luego esto que queda así lo atacaremos con los hilitos, no va a quedar suelto. Entonces ahora bajamos los 65 puntos bajos del delantero hasta llegar abajo al canalé. Bueno, ya hemos bajado toda esa columna de puntos bajos por el delantero y también hemos hecho los 8 puntos rasos. Entonces, antes de continuar para arriba y para abajo hasta completar todo el delantero, vamos a resolver esto de aquí, que lo dejamos a medias, ¿vale? Entonces esto lo vamos a rematar. Ahora os digo cómo y luego continuamos. Bueno, mirad, ¿veis? Esto que se nos había quedado un poco así, lo único que tenéis que hacer es coger, ¿veis aquí? Este hueco que se nos había quedado, pues nada. Lo único que hay que hacer es coser las hebras, porque esto es la parte interior de la prenda. Entonces nada, es simplemente sujetar de una manera que os quede bien, que no tibe ni quede raro. Metéis la hebra por ahí, luego por aquí, por ejemplo, y luego sujetáis hacia arriba. Se trata simplemente de cerrar ese hueco de una manera que por la parte de fuera no se note. Y como es la parte del hombro donde hemos cosido, pues tampoco
y nada, vais cosiéndolo así para que quede cerradito y es así de fácil. Lo que no se tiene que ver es por fuera, ya está. Esta también la voy a coser y ya luego quedará perfecta por la parte de fuera. Y aquí pues eso, seguir cosiendo a lo largo del hombro hasta que escondamos estos hilos y nos quede esto bien cerradito. Bueno, entonces ya una vez hemos cerrado esto que lo teníamos tal, ya podemos seguir haciendo las filas. Nos habíamos quedado aquí abajo y ahora ya es subir por todo el delantero, subir por el cuello, bajar, o sea, hacer como aquí. Todo este espacio del delantero 1 que nos falta es el que tenemos que tejer aquí. Entonces fijaros que contar otra vez los canales que tenéis en el delantero 1. Aquí habíamos quedado que eran 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Este 13 ya es el que baja del cuello, igual que el que acabamos de hacer, 13. Con lo cual faltará 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Son los que os faltarán de ir tejiendo de arriba abajo aquí. Entonces vamos a seguir tejiendo y cuando estemos en ese punto nos vemos. Luego pensar que el cuello es así. Una vez esté acabada la prenda, será un cuello doble, gordito, que quedará muy bien. Bueno, ya hemos acabado todo. Ahora ya tenemos que tener los mismos canales en este lado que en este lado de aquí, que han de ser 21. Si por lo que sea no os cuadra y tenéis que hacer alguna fila más, no pasa nada, la hacéis. En esta última fila he acabado de subida y he cortado el hilo aquí. Entonces ahora ya vamos a proceder a hacer la manga. Entonces una vez hecho esto ya, vamos a proceder a hacer el interior de los bolsillos. Bueno, vamos a hacer el interior del bolsillo, ¿vale? El interior del bolsillo se va a hacer de la misma manera uno que otro, o sea, la técnica es la misma. Entonces ahora mismo tenemos el delantero por el lado derecho, ya sabéis que siempre marcamos el lado derecho de la prenda. Entonces para trabajar el interior vamos a tener que volver la prenda del revés, ¿vale? Ahora tenemos el revés del delantero y entonces las 6 columnas, la parte más cortita, la tenéis que tener pegada a vosotras, ¿vale? A vuestro cuerpo. Lo digo por si a veces hay gente que es zurda y hace espejo con el vídeo y tal y puede llevarse a error. Entonces, esta parte, aquí tenemos el cane del acanalado y esta parte de las 6 columnas pegadas a vuestro cuerpo. Entonces, recordad que habíamos hecho una abertura de 19 cadenas, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Mirad, aquí tenemos la abertura. Entonces, recordad que habíamos hecho un punto de sujeción, 19 cadenas y otro punto de sujeción, con lo cual serían 21 puntos los que hicimos de punta a punta y 19 de hueco. Entonces lo que vamos a hacer es, con la aguja del 7, buscamos la abertura, la primera cadena, que sería esta. Pues la anterior, justo la que hicimos la sujeción,
vamos a coger el punto entero, ¿vale? No cojamos solo una hebra, sino que cogemos el punto entero. A ver si lo puedo pillar. Así. Y entonces cogemos hebra y hacemos nuestra primera cadena, que es como si fuera nuestro primer punto bajo. Le vamos a poner un marcador para luego saber que ese es nuestro primer punto, ¿vale? Y entonces ahora este cabo lo echamos para allá. Tenemos que hacer 19 puntos bajos más en cada una de las cadenas que hicimos. Sobre todo no os dejéis ninguno. 2, 3, 4 y así hasta 19. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 19 puntos bajos aquí, más el primero que sujetábamos 20, y ahora nos falta el 21, que es igual que el primero. Tenemos que coger hebra por aquí y por el otro lado para cogerla entera. Y de esta manera hacemos el último punto, que es el de sujetar. ¿Vale? Entonces ahora se trata de subir una cadena, giramos el tejido entonces el punto de la cadena no cuenta, vamos al primero y aquí, perdón, aquí ya no vamos a hacer solo por detrás, vamos a coger el punto entero, porque de esta manera todo lo que es el bolsillo interior nos va a quedar el tejido más delgadito, no tan gordo. Nos interesa que nos quede más delgado. Entonces cogemos toda la cadena entera, hacemos el primer punto y lo marcamos para la vuelta. Y ya podemos seguir haciendo puntos enteros por todo el largo de la abertura. 4, 5, 6, 7, así hasta llegar aquí. Ya he llegado aquí. Si contáis tenéis que tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y ahora nos falta la última, que va en el último de sujeción. Engancháis, quitáis el marcador y hacéis el último punto. Ahora subimos cadena, giramos, el de la cadena lo saltamos y el primero, otra vez cogiéndolo todo, hacemos el primer punto y le ponemos el marcador para la vuelta. Y otra vez, cogiendo todo el punto entero, hacemos 21 puntos. Y así vamos a ir haciendo cadenas de subida y de bajada, perdón, puntos bajos de subida y de bajada, hasta completar el tamaño que os diré a continuación. Bueno, mirad, ya hemos acabado de hacer todo el bolsillo. Entonces os comento, aunque esto no es muy importante, pero yo he tejido 25 filas de subida y de bajada. Pero esto no es lo importante es que cuando acabéis, esto os quede alineado. ¿Veis el último canal que sube por
escote, pues esto ahora una vez lo cosamos nos tiene que quedar justo aquí alineado con ese canal. Entonces tejer las filas que os hagan falta. Lo normal es que os cuadren, porque ahora cuando cosamos, no sé si lo veréis bien, pero lo normal es alinear la fila de aquí con este canal, la siguiente con este, la siguiente con este, ¿veis? Que van cuadrando las filas de esta manera. Entonces lo que tenemos que hacer primero es inmovilizar. Lo ponemos bien, yo le he dado un poquito de vapor primero al bolsillo para que no esté retorcido ni nada de eso. Entonces lo primero es alinear aquí, que es donde sabemos que tenemos que terminar. Bueno, una cosa antes. Tenéis que cortar, ahora para coser, tenéis que cortar una hebra bastante larguita para rodear ahora con la aguja todo el contorno del bolsillo, ¿vale? Entonces yo lo que hago es, cojo la hebra para no desperdiciar mucho hilo y hago todo el contorno así del bolsillo 2 veces. De esta manera sé que tengo el hilo suficiente para coser. Entonces lo que os decía, ahora lo tenéis que alinear así, con alfileres, para que no se mueva. Aquí en este lado. Y luego ir intentando con la aguja que nos cuadren las filas de aquí, ¿vale? Si las tenéis que ir moviendo un poquito, la primera es esta, la segunda, tercera, la cuarta, la quinta. Más que nada que aunque se ve por dentro la prenda, pero bueno, siempre queda más bonita alineada, ¿vale? Cada fila con su línea. Bueno, vamos a enhebrar la aguja. Y entonces justo aquí donde hemos acabado, lo que os decía, ya cogéis esta primera cadenita y la unís a la columna de aquí, ¿vale? Entonces en vez de ahora ir haciendo así, volvemos por el mismo sitio y yo cojo esta y la de atrás de aquí para que no se vea demasiado que estamos cosiendo en vez de tejiendo. Quedará más invisible de esa manera. Entonces ahora la siguiente cogemos esta y esta. O sea, coger la hebra que queráis, pero intentar que quede lo más disimulada posible. Ahora volvemos por aquí y por la de atrás. Y así vamos uniendo todo esto. Aquí y aquí. Y vamos a hacer toda esta línea hasta llegar aquí. Bueno, ya hemos unido todo esto. Veis que queda perfectamente limpio. Y ya hemos llegado a la punta. Entonces ahora haremos la parte esta de arriba, que es la que os digo que aunque no pasa nada si no queda alineado, si lo podéis alinear mucho mejor porque visualmente quedará más bonito, ¿vale? Entonces ahora nada, se trata de ir cogiendo una hebra de detrás y una de aquí delante
y lo mismo, vais uniendo. Todo lo que podáis lo vais uniendo a la parte de atrás, cogiendo una hebra de cada lado. Que quede lo más disimulado posible y ya está. Lo que no os recomiendo es que vayáis haciendo así, sino que si subís para arriba, desde arriba bajéis, luego desde abajo subáis, porque así se queda todo mucho más disimulado. Y nada, vais cogiendo hebras y vais cosiendo hasta llegar aquí donde tenemos la unión. Mirad, ya hemos hecho todo esto, hemos hecho esto y ahora hemos hecho esto. Ahora llegamos a la parte cerrada, o sea, a la parte donde tenemos la abertura aquí del bolsillo. Entonces, esto si queréis, para asegurar que con el uso, porque ya sabéis que luego las chaquetas con el uso de meter la mano, de meter y meter, puede ser que se abra de aquí. Yo lo que aprovecho ahora es esto, para asegurar un poquito mejor. Ya he asegurado la última pieza, pero ahora lo que hago es buscar dónde está exactamente la unión, ¿veis? Aquí, y lo que hago es asegurarlo un poquito mejor para que no se abra con el uso. Eso ya metéis vosotras la aguja por donde consideréis, pero de esta manera conseguimos que luego con el uso no se nos abra. ¿Vale? Listo, le damos un par de pasaditas y ya nos quedará perfecto. Aquí no se nota nada, sin embargo aquí tenemos esto bien asegurado. Entonces ahora, como esto de aquí no tenéis que coserlo porque es esta parte, yo lo único que hago es pasar la hebra para llegar al otro extremo. Pasarla por todos los puntitos, estos interiores, para que no se vea, y poder llegar al otro extremo y coser el último tramo que tenemos. ¿Vale? La pasáis así, de una manera invisible. Y nada, esto hasta que lleguéis aquí. Y cuando lleguéis aquí, coséis de la misma manera que os he enseñado en la parte de arriba, intentando alinear los canales para que se quede todo bien alineado. Y con eso ya habremos terminado el interior del bolsillo. El otro lo tenéis que hacer exactamente igual. Mirad, ya está todo acabado, el interior del bolsillo, y ya queda perfecto y súper invisible todo lo que hemos hecho, no se aprecia absolutamente nada. Entonces ahora hacéis el otro y ya iremos a por la manga. Vamos a empezar a tejer la manga. Bueno, mirad, para la manga vamos a empezar haciendo 64 cadenas más una de subida. Entonces haremos 8 en la aguja del 4 para la parte del canalé y 56 puntos, o sea, 56 cadenas en la aguja del 7 para la parte del cuerpo. Entonces cogemos la aguja del 4,5 y hacemos el nudo corredizo y hacemos las 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora ya para la parte del cuerpo subimos
57, son 56 más 1, 57. 3, 4, 5, 6, 7, así hasta 57. Vale, tenemos las 56 más una de subida, 57. Y ahora, como siempre, en esta primera fila trabajaremos en la lengüetita de atrás, ¿eh? En esta de aquí es donde vamos a hacer nuestros puntos rasos. Entonces empezamos por la primera y hacemos el primer punto raso, le ponemos el marcador y ahora seguimos en cada lengüetita de estas haciendo puntos rasos. Tenemos que hacer 56 puntos rasos en esta aguja, ¿vale? Hasta llegar a la parte del canalé. Hemos hecho las 56 puntos rasos de bajada y ahora, como llegamos a la parte del canalé o del acanalado, cambiamos a la aguja del 4,5 y hacemos los 8 puntos bajos, perdón, los 8 puntos rasos que quedan por la cadenita de atrás. ¿Vale? Así hacemos los 8 que nos quedan. Vale, ya hemos hecho los 8 que quedaban, entonces ya tenemos hecha la fila 1 y la fila 2. Entonces para la fila 3 subimos cadena y subimos los 8 puntos rasos del acanalado más los 56 puntos bajos. Entonces ya pasamos a punto bajo, ¿vale? Hacemos primero los 8 puntos rasos, ¿vale? Ya tenemos los 8 puntos rasos. Ahora ya quitamos la aguja esta, ponemos la del 7 y ya podemos hacer los 56 puntos bajos, que serán lo que será el cuerpo de la manga, ¿vale? Subimos puntos bajos, como hemos estado haciendo en todas las piezas, hasta 56. Bueno, ya hemos hecho la fila 3, hemos subido los 56 puntos, entonces ahora vamos a hacer varias filas de menguados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a bajar en la siguiente fila, en vez de con 56 puntos bajos, bajaremos con 54, porque disminuiremos 2. Entonces ahora vamos a hacer la cadena, giramos, saltamos la primera como siempre, hacemos puntos bajos hasta tener 54. ¿Vale? Bajamos hasta tener 54. Bueno, mirad, hemos hecho los 54, esto es la fila 4, ¿eh? Hemos hecho los 54 y aquí, ¿veis? Tenemos el 55 y el 56 y luego ya venían los 8 puntos del canalé. Entonces aquí lo que vamos a hacer es no acabar esos 2 puntos, vamos a subir una cadena y vamos a poner un marcador ahí, un marcador que no se nos caiga, ¿eh? Porque esta cadena luego la utilizaremos en las siguientes filas. Entonces ahora giramos y hacemos en el primer punto, no el de la cadena que hemos subido, sino en el siguiente, nuestro primer punto de la fila 5. Y vamos a subir
54 puntos bajos, igual que los que hemos bajado, los vamos a subir. Así que vamos a hacer los 54 puntos. Vale, ya hemos subido los 54 puntos, ahora hacemos lo mismo, cadena. Empezamos a bajar otra vez, pero esta vez bajaremos con 52. ¿Vale? Bajamos 52. Bueno, ya hemos bajado los 52 puntos, estamos en la fila 7. Y ahora aquí, como veis, también faltan 2. Entonces, en este momento es cuando subimos la cadena igual que hemos hecho antes y le ponemos un marcador fijo, que no se mueva. Y ahora giramos y ya hacemos nuestro primer punto, evitando esa cadena, y subimos la fila 8 con 52 puntos también hacia arriba. Bueno, ya hemos acabado la fila 8 con los 52 puntos. Entonces ahora la fila 9 es lo mismo, cadena, empezamos a bajar, pero esta vez bajaremos con 50 puntos. Y será la última disminución que haremos. Vale, hemos llegado al final. Esto es la fila 9. Hemos hecho los 50 puntos a falta de 2. Es nuestro último menguado. Entonces subimos la cadenita y ponemos la marca. Giramos y subimos los 50 puntos para arriba. Entonces nos vemos ahí cuando subamos arriba. Bueno, hemos acabado la fila 9 con los 50 puntos y entonces ahora haremos la 10 y como ya no vamos a hacer más disminuciones, bajaremos con 50 puntos igualmente. O sea, bajaremos hasta el final. Bueno, ya estamos llegando. 48, 49 y 50. Bueno, mirad, ya hemos bajado la fila 10, hemos hecho los 50 puntos. Entonces, si os fijáis, lo que hemos hecho es de los 56 puntos primeros, puntos bajos, luego hemos bajado 54, luego 52 y luego 50. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer los menguados. Podéis hacer más menguados si queréis. Yo en esta manga no os recomiendo más, pero si vosotros queréis todavía que os haga más abullonada la forma, lo podéis hacer. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, situándonos aquí, tenemos que coger esta cadena que habíamos subido, donde tenemos el marcador, y la usamos como lazada. No tenemos que hacer ningún punto ahí, simplemente lazada. Y ahora bajamos a los 2 puntos que teníamos debajo, cogemos el primer punto, recogemos y recogemos las 3 hebras, ¿vale? Y luego el siguiente punto, este que nos falta, lo hacemos normal. Como veis, ya empieza a coger una curva. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente cadena. Metemos ahí el crochet.
que coger solo la cadena. Yo, como tengo aquí dos hebras, solo la cadena, ¿vale? Entonces quitamos el marcador y de los 2 puntos de abajo cogemos el primero, lazada, y recogemos los 3. Y luego el segundo lo hacemos normal. Ahí. Y ya tenemos el segundo menguado. Y ahora aquí en el tercero lo mismo, metemos el crochet por la cadena, sacamos el marcador y de los 2 puntos de abajo cogemos el primero, lazada. No, esto no está bien. Cogemos la cadenita y luego ya bajamos al punto. Es que había cogido aquí hilo y no sabe coger hilo. Bajamos al siguiente y recogemos. Y el último lo hacemos normal. ¿Les veis? Ahora ya tenemos aquí hecho el menguado. Y entonces los puntos que habíamos perdido aquí, 2, 4 y 6, que habíamos perdido al disminuir, ahora los ganamos para volver a llegar al canalé. Entonces ahora ya quitamos la aguja del 7 y ya procedemos a hacer los 8 puntos rasos del canalé. 2, 3 y así hasta tener los 8. Bueno, ya hemos hecho los 8 puntos rasos. Veis cómo ha quedado el menguado de la manga. Y entonces ahora ya tenemos que continuar como siempre, haciendo las columnas como las hacemos siempre. Cadena, subir los 8 puntos rasos, aquí hacemos los 8 puntos rasos y luego ya vendrán los 56 puntos bajos. Entonces vamos a hacer esta fila hasta aquí. Bueno, ya hemos subido, hemos hecho los 8 puntos rasos, hemos subido por aquí. Como veis queda perfecto hasta aquí. Entonces, cercioraros en este punto de que en total tenéis los 8 puntos más los 8 puntos rasos más los 56, que no os hayáis dejado ninguno. O sea, en total serían 64. Y entonces a partir de aquí ya podéis empezar a bajar y subir, haciendo filas y columnas. Yo ahora voy a continuar, porque yo voy haciendo, luego me lo pruebo y veo hasta dónde tengo que hacer. Entonces, cuando ya haya hecho toda la manga, os digo cuántas filas son. Bueno, mirad, ya hemos hecho toda la manga. Entonces, poneros un marcador por el derecho, lo que os digo siempre. Mirad que las cadenitas miren hacia arriba. Aquí miran hacia abajo. O sea, hacia arriba me refiero, hacia abajo es hacia el canalé y hacia arriba es hacia el cuello. Entonces, poneros un marcador en el derecho para saber todo el rato que estamos bien puestos. Entonces, yo lo que he hecho, a mí no me gusta mucho hablar de filas, prefiero hablar de columnas en este tejido, pero bueno,
Yo he hecho a partir del punto donde nos habíamos quedado aquí, que habíamos hecho los menguados, he hecho 58 filas más de subida y de bajada. Pero bueno, lo que nos interesa son los canales, ¿vale? Entonces los canales, una vez habiendo acabado aquí, tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Estos son 29 y la última de subida. ¿Vale? Esta sería la 29 y la última de subida y acabamos aquí. Entonces tenéis que hacer las dos mangas iguales, no varía para nada. Cuando ya hayáis hecho las dos, nos vemos para ver cómo la cerramos. Bueno, para cerrar la manga, lo que tenemos que hacer es, como os he dicho antes, localizar el derecho y doblar para que nos quede el derecho por dentro, porque el cierre lo vamos a hacer por el revés, como es lógico. Entonces lo que tenemos que hacer es, aquí en este lado, vamos a coger la aguja que hemos usado de 4,5 para el acanalado y localizamos el primer punto. Bueno, localizamos nuestro primer punto. Esto lo vamos a hacer con la aguja del 4, no sé del 4,5. No sé si os lo había comentado. Entonces ahora cogemos la hebra donde habíamos acabado y pasamos un punto deslizado, de manera que sujetamos los dos lados. Entonces ahora le damos la vuelta a la manga y lo que vamos a hacer aquí es, de la línea de cadenas que tenemos en cada lado, la de dentro, la que está más cerca de nosotros, tenemos que coger todo el punto. A ver si aquí se ve mejor. Todo el punto. Pero de la parte de atrás solamente vamos a coger de las dos hebras, solamente cogeremos la exterior, ¿vale? Entonces vamos al siguiente punto, lo cogemos entero y aquí vamos al siguiente punto y cogemos, es que este es el que tengo cogido, cogemos la hebra exterior y hacemos punto deslizado. Vamos al siguiente, cogemos todo el punto y en esta solamente la hebra exterior y punto deslizado. Todo el punto y hebra exterior y deslizado. Y así vamos bajando por toda la manga. Bueno, si os fijáis, si le dais la vuelta, veis aquí en la parte de fuera, lo que será la parte de fuera de la manga, queda perfectamente definido. Este es como si estuviéramos haciendo otro canal que va a continuación de este y de este, entonces queda suficientemente disimulado. Entonces ahora sí que ya tenéis que continuar por toda la manga. Mira, ya hemos cerrado toda la manga y entonces ahora cuando lleguemos al puño vamos a hacer una ligera variación, porque como estos son puntos rasos, varía un poco la manera. Entonces en los puntos rasos del canalé lo que vamos a hacer, a ver si puedo enseñaroslo bien, porque como son tan pequeñitos, aquí en la parte esta de delante tenemos que coger la hebra, esta hebra de aquí, la que está, ¿vale? De las dos que tenemos, la de más hacia aquí, por este lado. Y en este lado de aquí, que es el de fuera, tenemos que coger, fijaros, una vez vista toda esta lista de cadenas, tenemos que coger esta, la que está así,
¿vale? Entonces seguimos. Aquí cogemos esta, la que está más cerca de nosotros, por decirlo de alguna manera, y en esta, la que está aquí, esta de aquí. ¿Vale? Metemos ahí el crochet. Que cuesta un poquito, ¿eh? Pero bueno, como solo son 8 puntos, cogemos esta y otra vez aquí, la que está aquí. Y así hasta que acabemos. Así. Y esta de aquí. Así hasta llegar al final. Bueno, ya la hemos cerrado toda, incluyendo el puño también. Y ahora si os fijáis, cuando le demos la vuelta, tenemos aquí la costura. Aquí tenemos donde hemos acabado. Si os fijáis, ha quedado prácticamente invisible. Aquí tenemos todo ese canal que hemos hecho y aquí tenemos la parte del canalé que queda muy bien. Entonces ahora vamos a seguir haciendo cerrando los laterales del delantero y ya situando la manga para unirla. Mirad, vamos a cerrar el delantero 1, ¿vale? Ahora que ya tenemos hecho todo el tema de bolsillos y todo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es poner la manga así, bien alineada, sin forzar el tejido, que esté todo bien colocado, y entonces allí donde os llegue ponéis un marcador. En este caso a mí me llega aquí, entonces voy a poner justo donde llegue. Aquí sería donde ocupa la manga. Entonces esto ya lo apartamos y lo que tenemos que hacer es contar. Aquí tengo yo un poquito de lana que me guardé. Contáis todas las cadenas, todas, desde aquí hasta donde os llegue, hasta aquí, y ponéis otro marcador en la parte de atrás, y ese va a ser el punto donde vamos a cerrar todo el lateral del delantero 1. Entonces veis, en mi caso he contado todas las cadenas o todos los puntos que tengo, que son 49. He hecho lo mismo, he contado 49 en la parte de la espalda y he marcado. Y entonces ahora ya le damos la vuelta para unir por el revés. Y ya cogemos, sacamos un marcador, juntamos, mejor dicho, el de delante con el de detrás y quitamos uno. Y así ya tenemos unido. Vamos a unir todo esto de aquí. Muy bien, entonces para empezar a unir ya tenemos esto del revés. Esta es la hebra que nos quedó y si no, si la tenéis que poner nueva, pues la ponéis nueva, no pasa nada. Entonces con la aguja del 4,5, cogemos el primer punto, que es este, cogemos la hebra para engancharla, la tengo aquí, y la pasamos para unir ya las dos partes. Bueno, primero vamos a unir los 8 puntos del acanalado
que se unen de manera diferente que el resto. Entonces vamos a ver si se ve bien, porque con estas hebras mezcladas a veces no se ve bien, pero bueno, aquí en la parte del delantero tenéis que coger todo el punto entero con las dos hebras, ¿vale? Con las dos, esta y esta. Y por la parte de atrás solamente tenéis que coger la de atrás. Y punto deslizado. Vamos al siguiente. En este lado cogemos todo el punto. Y en el de atrás, de las dos hebras, cogemos la de atrás. Ya tenemos dos. Aquí cogemos todo y aquí solo la de atrás. Y ya tenemos tres. Así hacemos los 8 puntos del acanalado. Ya hemos hecho los 8 puntos del acanalado. Si le dais la vuelta, veréis que queda perfecto. Ahora vamos a seguir con el resto de los puntos bajos. Bueno, ahora vamos a cambiar para seguir por aquí a la aguja del 7, para igualar el grosor del punto que tenemos. Y entonces la variación que vamos a hacer es que para esto vamos a coger de toda esta línea que tenemos aquí delante, cogemos igualmente que hemos hecho en el acanalado el punto entero por aquí, y de esta línea de aquí cogemos la hebra de atrás. Lo mismo que hemos hecho en el canalé, solo que ahora en vez de hacer punto raso, hacemos punto bajo. ¿Vale? Cogemos todo el punto aquí y el de atrás por aquí. Sacamos y punto bajo. Todo el punto entero aquí y el de detrás ahí y punto bajo. Todo entero, el de detrás y punto bajo. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar al marcador que habíamos puesto de la abertura de la manga. Ya hemos cerrado todo hasta donde teníamos el marcador. Si le dais la vuelta, veréis que prácticamente toda esta línea de aquí no se nota prácticamente nada. Entonces ahora vamos a cerrar el delantero 2. Bueno, para el delantero 2 va a ser exactamente igual que lo que hemos hecho en el delantero 1. Contáis las cadenas, o sea, ponéis la manga, bueno, ya lo habéis hecho, entonces tenéis que hacer exactamente lo mismo. Yo antes en la otra tenía 49 puntos, los he marcado por delante y por detrás, y luego vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el delantero 1. Tenemos que coger en la parte del canalé todo el punto, y por la parte de atrás solo la cadena trasera y punto raso. Y luego cuando lleguéis aquí cambiáis a la aguja del 7, que es la que le toca, y lo mismo, cogéis todo el punto aquí y aquí la parte de atrás, solo que aquí haréis punto bajo, no haréis punto deslizado, y así hasta llegar aquí. Bueno, ya está todo hecho. Cuando le demos la vuelta, como veréis, queda perfecto. Entonces esto, si por lo que sea, tal como yo os digo que lo hagáis, no os cuadra, porque cuando le deis la vuelta veis algún defecto o no os cuadra con lo que yo os digo porque a lo mejor habéis hecho alguna columna más o por lo que sea, es cuestión de ir probando, cogiendo todo el punto de un lado y todo el de otro,
le dais la vuelta, pues me queda bien, pues ya está. O cojo la hebra delantera de adelante y la de atrás del otro lado, o al revés, o la de delante de atrás y de atrás adelante. Lo probáis y como al darle la vuelta lo veáis mejor, pues así es como lo tenéis que hacer. Ahora vamos a unir la manga. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es dar la vuelta del revés al cuerpo y dar la vuelta del revés a la manga. Bueno, ya tenemos la abertura de la manga, ya la tenemos del revés. Y la manga que tenemos que añadir también. Entonces lo que tenemos que alinear es la costura que hemos hecho de la manga, toda esta costura, hay que alinearla con la sisa, pero por la parte del sobaco, de manera que la costura nos quede siempre por la parte de debajo del brazo, ¿vale? Entonces aquí ahora lo que tenemos que hacer es colocar bien la manga sin forzar el tejido y vamos a ver, aquí lo lógico sería primero apuntalar para que no se nos mueva la esquina y apuntalar aquí para que no se nos mueva la sisa, la unión de la sisa. Y entonces aquí se trata de coger este lado, ponerlo así y unirlo con alfileres para que no se mueva. Así luego podremos coser más fácilmente todo este lado. ¿Veis? Entonces ahora ya lo tenemos unido. Y ya podemos empezar a coser. Bueno, le he dado la vuelta a la manga para empezar a tejer desde el sobaco, subir, luego dar la vuelta y volver para acabar en el sobaco, ¿eh? Entonces me lo he puesto en esta posición por eso. Entonces para esto, si estáis trabajando con 2 hilos, pues lo podéis coser con los 2 hilos. Yo en este caso voy a coger solo un hilo de los 2 que he ido trabajando para que no sea tan aparatosa la costura. Entonces voy a coger la distancia 4 veces, la que necesito, y ya corto y enhebro. Mirad, lo primero es sujetar bien la abertura de aquí, del cuerpo. Pasamos una hebra y vamos a hacer un nudo para asegurar bien que no se mueve. ¿Vale? Entonces ahora ya se trata de ir cogiendo de aquí la abertura de la manga, nos venimos a la costura, ¿eh? Justo donde, aquí es donde tengo yo mi costura, entonces ahí ya lo tengo sujetado, lo vamos a asegurar un poco más y ahora se trata de ir cogiendo de aquí y de aquí la última hebra que encontréis y ir subiendo y bajando para ir asegurando la manga. Tampoco hace falta que sea un sitio exacto, simplemente ir cogiendo de un sitio y de otro sin forzar la posición del tejido y nada, y lo vais uniendo y no tiene más misterio.
Así que yo voy a ir dando toda la vuelta. Cuando pase al otro lado volveré a hacer lo mismo, aseguraré todo el tejido y acabaré aquí. Bueno, ya hemos cosido toda la manga, todo alrededor, y entonces ahora, cuando le demos la vuelta, como veis, queda muy bien por los dos lados, queda perfecta. Entonces las dos mangas las tenéis que hacer igual. Bueno, mirad, ahora vamos a pasar a hacer la cremallera, a colocarla. Yo en este caso he comprado una cremallera que se abre y la he comprado de 70. Pensar que antes de comprar la cremallera le dais vapor, lo plancháis la prenda, por si tenéis que acomodarla o estirarla un poquito. Si por ejemplo no os ha quedado a 70 y os ha quedado más cortita, pues la podéis comprar más cortita. O en última instancia lo que podéis hacer es cortar en la parte de arriba, asegurarlo a la medida que necesitéis. Lo de abajo sí que no se puede tocar porque está la abertura de la cremallera, pero lo de arriba sí que lo podéis cortar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ya sabéis que este cuello luego va a ir así, ¿eh? Va a ir doble. Entonces lo primero que tenemos que hacer es coger la cremallera y abrirla. Abrirla entera para separar los dos lados y quedarnos con el lado que vamos a trabajar. Entonces, ya os he dicho antes que si no la habéis comprado a medida, la podéis cortar a la medida que queráis, y en el diente donde acabéis, ahí con hilo y aguja de coser lo aseguráis y ya está, no es más. Entonces aquí tener en cuenta una cosa: cuando doblemos el cuello bien alineado con el escote, la cremallera va a ir aquí dentro, ¿vale? Con lo cual aquí lo que tenemos que hacer es buscar. Yo lo que haría primero es alinear bien, no en la punta sino aquí donde vamos a unir con el escote para que no se nos mueva mucho, ¿vale? Y una vez lo tenemos inmovilizado, sabemos que el último diente tiene que ir arriba del todo. Pues entonces metemos ahí la cremallera y colocamos justo ahí donde iría la misma punta de la cremallera, y ahí lo aseguramos con alfileres. Luego esto lo coseremos así, pero lo importante es que la puntita esté en su sitio. Entonces, una vez tenemos ya situado la punta de la cremallera, nos vamos a ir abajo del todo. Estamos abajo del todo, en el acanalado, y lo que vamos a hacer es lo mismo. Alineamos bien aquí donde va a terminar la cremallera y lo aseguramos con un alfiler. Aquí, como hay un plastiquito, a veces no se puede. A ver si puedo. Un poquito más para arriba. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí asegurado también. Entonces, una vez tenemos lo de arriba y lo de abajo, lo ponéis en plano y aseguráis con alfileres toda la cremallera. Bueno, mirad, una vez tenemos ya inmovilizada toda la cremallera con alfileres hasta abajo, lo que vamos a hacer es embastar
para que no se nos mueva del sitio, ¿vale? Entonces cogemos aguja y un hilito que se vea bien y la vamos a embastar. Solo se trata de inmovilizarla, que se quede bien fija para poder trabajar más cómodamente. Entonces vamos a ir embastándola toda hasta el final. Bueno, mirad, ya hemos unido la cremallera con un hilo que luego lo quitaremos, es simplemente para que no se nos mueva. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una tapeta para toda esta parte interior, que no se vea y quede bien pulida. Entonces lo que vamos a hacer es una tira de cadenas, ¿vale? Una tira larga de cadenas. Esta tira larga de cadenas tenéis que, desde esta punta hasta este punto de aquí, donde girará el cuello, tenéis que hacer una tira con las cadenas que os hagan falta, pero que cuando lo pongáis encima, sin tensarlo, ¿vale? Lo ponéis así encima, que os cubra todo ese espacio, hasta llegar aquí. Con todo esto que hagáis, o sea, todas las que necesitéis, le sumáis 3 más, porque como el punto deslizado siempre recoge un poco, a lo que necesitéis hasta aquí, perdón que no se ve, lo que necesitéis desde abajo hasta este punto, le sumáis 3 cadenitas más. Bueno, yo en mi caso he hecho 115. Entonces ahora, como siempre hacemos, tenemos que volver la primera fila por el garbancito este de atrás. Bueno, os lo enseño como hacemos siempre, ¿eh? Estas onditas de aquí atrás. Entonces tenemos que hacer esta primera fila por las onditas de atrás. Todo esto siempre con la aguja del 4,5, ¿eh? Así vamos haciendo toda la fila hasta llegar al final. ¿Vale? Hemos llegado al final, entonces yo ahora os aconsejo que en este punto pongáis esto, porque ahora ya cuando hacéis el primer punto raso es cuando recoge y es cuando alcanzamos el tamaño verdadero. Entonces yo ahora lo que haría es ponerlo encima de la prenda, desde abajo hasta el punto que os he comentado, y si os lo cubre todo, perfecto. Si os habéis quedado cortas o largas, tendréis que deshacerlo y volver a empezar. También tener en cuenta que esto tiene una elasticidad. Entonces a lo mejor si os habéis quedado cortas, luego con un poquito de plancha se puede estirar. Eso ya vosotras mismas. Entonces ahora vamos a seguir con la otra vuelta, como si estuviéramos haciendo canalé. Y lo que hacemos siempre de subir una cadena, girar y empezar a trabajar por la cadena trasera. Otra vez puntos rasos. ¿Vale? Lo que hemos venido haciendo en los puños, en el cuello. Entonces hacemos toda esta vuelta hasta el final. Bueno, ya hemos llegado al final y ahora vamos a hacer la última fila. O sea, la última 4, incluyendo la primera de las cadenas. Serían 4 filas. Y con esta ya acabaremos la tapetita. Entonces, bueno, yo estoy haciendo esta tapeta, pero si vosotras tenéis otros sistemas para tapar la cremallera que sean más fáciles o que os guste más, pues no hay ningún problema, podéis hacerlo como queráis. Yo lo hago así para que tenga un poquito de armonía
con el resto de la prenda. Entonces vamos a acabar esta fila y entonces tendremos que hacer otra más, otra tapeta más para el otro lado de la prenda. Bueno, una vez tengáis las dos tapetas ya hechas, y como veréis esto nos da para cubrir todo lo que es la cremallerita, tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí, que hemos fijado. Tenéis que fijar aquí, colocar la otra parte, arriba del todo, que esto es lo que irá aquí. Sujetáis de arriba y de abajo primero y luego en plano con alfileres todo el resto de la cremallera y luego embastáis. Lo mismo que hemos hecho en este lado lo hacéis aquí. Y cuando lo hayáis hecho, cerráis y comprobáis que está toda bien alineada. Bueno, cuando hayáis puesto este lado y lo hayáis embastado, y antes de coser, lo que hay que hacer es comprobar, cerrarla y comprobar que está bien colocada y que no tenemos más de un sitio que de otro. Entonces veis, queda perfecta. Luego ya cuando cosamos ya afinaremos más. Entonces ahora ya podemos pasar a coserla. Bueno, vamos a empezar a coser. Yo en mi caso he buscado un hilito que se disimule. Como aquí hay blanco y gris, se disimula muy bien el gris. Entonces aquí tenemos que empezar en este lado, sujetando muy bien el pico, pero de manera que una hebrita sobresalga un poquito, ¿vale? Primero aseguramos el hilo. Que no se nos vaya. Y ahora poniendo siempre, fijaros que aquí tendremos que coser al filo del diente. Entonces mirad, ahora cuando ya lo tengáis asegurado, tenemos que ir cosiendo todo aquí al filo del diente, pero sin pisar esta última cadena, esta última, no la piséis, ir cosiendo justo detrás, porque luego cuando hagamos el acabado final, esta cadena la vamos a necesitar para tejer el acabado. Entonces se trata de ir cosiendo al filo, pero sin pisar el último puntito este no, cuando metéis la aguja la metéis después, por ejemplo aquí, no aquí en la punta, sino aquí detrás, para dejar libre esto de aquí, estos últimos puntitos. Y aquí en la parte del punto raso lo mismo. Entonces ahora, por ejemplo, que ya hayamos pinchado la cremallera, se trata de ir cosiéndola en este punto, En ese punto es donde vamos a ir asegurando la cremallerita. O sea, al filo, pero sin pisar esa última cadena. Aquí, vendríamos aquí, igualmente se va a quedar fijada, pero un poquito más atrás. ¿Veis? Que estoy dejando libre esto.
pues esto es lo que tenemos que ir haciendo por todo el largo de la cremallera. Aquí igual, cuando ya lleguéis aquí a la zona del punto más grueso, lo mismo. Vais cosiendo, dejando esta última libre, vais cosiendo en esa zona. Y esto lo tenéis que hacer en los dos lados. Entonces, cuando hayamos hecho todo esto, nos vemos. Bueno, ya hemos cosido toda la cremallera. Entonces, ahora podéis parar aquí si os gusta cómo queda tal cual. Podemos parar y pasar directamente a cerrar el cuello. Porque veis, de esta manera queda así la cremallera. Entonces, si os gusta así, no hace falta que hagamos lo que yo iba a hacer ahora, que es hacer un puntito raso más para que la cremallera quede prácticamente escondida. Entonces, si os gusta así, saltaros el próximo paso que voy a hacer y pasáis directamente a cerrar el cuello, ¿vale? Si lo que queréis es que os quede con este acabado que os digo, entonces vamos a seguir. Entonces vamos a situarnos aquí en el delantero 2, en la parte de abajo del canale. Para empezar a hacer esto, como son las puntaditas tan finas, he cogido una aguja de 2,5, luego cambiaremos a 4,5, pero para que sea un poquito más fácil, cogemos esta. Entonces cogemos hebra larga, que luego ya la esconderemos, y pasamos el primer punto y hacemos un punto raso. Ahora buscamos el siguiente punto exterior, el de la parte exterior, y vamos a ver si podemos pasarlo. Esta es la parte más ahora, ¿vale? Entonces vamos cogiendo la hebra de fuera, la de más cercana al diente de la cremallera, y cogemos punto raso. Lo dejamos sueltecito porque como estamos trabajando en este trozo con una agujita tan fina, ¿vale? Cogemos y pasamos cada puntito de estos. ¿Vale? Llevamos 4. 5. 6. 7 y 8. Siempre cogiendo la hebra exterior, ¿eh? Vale, y ahora que ya hemos pasado este tramo que costaba más, ya pasamos a coger la aguja del 7, que es la que hemos utilizado para el cuerpo, y seguimos haciendo lo mismo, pero con su aguja, con la que toca. Siempre por la hebra de atrás, o sea, la más cercana a los dientes, y así vamos haciendo sin tensar, dejarlo que se posicione el hilo donde
que no veáis que se os va tensando, sino que se va quedando donde toca. Y así vamos a ir subiendo. Por eso os he dicho antes que no cosierais cogiendo este punto, porque luego necesitábamos hacer esto. Entonces vamos a ir subiendo hasta llegar al cuello. Bueno, ya hemos hecho toda la parte del delantero con esta aguja. Entonces ahora sí que vamos a cambiar al 4,5, porque así como en el trocito de abajo no tenía importancia usar una aguja más pequeñita porque prácticamente no se nota, aquí sí se notaría, entonces tenemos que coger la suya. Entonces vamos a ir haciendo lo mismo, pero en su aguja. Lo que podemos hacer si nos cuesta un poquito, por ejemplo aquí, si vemos que nos cuesta un poquito, con otra abrimos un poquito el punto primero y luego metemos la del 4,5. No estoy... Si os cuesta, metéis un poquito otra aguja más fina, lo abrís un poquito para que no cueste tanto y ya podéis meter luego la del 4,5. Entonces aquí vamos a hacer todo hasta llegar a la misma punta. Bueno, ya hemos hecho toda la parte del delantero con esta aguja. Entonces ahora sí que vamos a cambiar al 4,5, porque así como en el trocito de abajo no tenía importancia usar una aguja más pequeñita porque prácticamente no se nota, aquí sí se notaría, entonces tenemos que coger la suya. Entonces vamos a ir haciendo lo mismo, pero en su aguja. Lo que podemos hacer si nos cuesta un poquito, por ejemplo aquí, si vemos que nos cuesta un poquito, con otra abrimos un poquito el punto primero y luego metemos la del 4,5. No estoy... Si os cuesta, metéis un poquito otra aguja más fina, lo abrís un poquito para que no cueste tanto y ya podéis meter luego la del 4,5. Entonces aquí vamos a hacer todo hasta llegar a la misma punta.
Entonces, una vez ya hayáis llegado a la punta, aquí veis que ya está todo, dejáis una hebreta larga y la cortáis. Y entonces tenemos que hacer lo mismo en el otro lado, solo que en el otro lado no empezaremos aquí abajo, empezaremos aquí arriba y haremos exactamente igual. 4,5 por todo el cuello, el 7 hasta la canalé y aquí abajo otra vez el 4,5, o si queréis, como hemos hecho en el otro lado, que hemos usado esta porque los puntitos están más apretados, pues eso, y así ya acabamos el acabado. Bueno, como veis ya hemos acabado todo y esto ha quedado prácticamente invisible, ¿veis? Si levantáis así un poquito y queda perfecto para subir y bajar la cremallera sin que se tropiece en ningún sitio. Entonces ahora ya vamos a pasar al cuello, a doblarlo y a coserlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con el cuello abierto es asegurar los dos lados. Tenemos que localizar bien la línea donde va a acabar el cuello, que es la línea del escote, toda esta línea, y fijar muy bien aquí con alfileres. Ya os digo, primero localizar bien la línea. Yo la tengo justo aquí y una vez está localizada con alfileres la fijamos así. Esto lo hacemos en este lado y en este también. Una vez que os hayáis fijado los dos lados, vamos a comprobar que cuando cerremos el final esté perfectamente alineado, que no nos quede uno más para arriba y otro más para abajo, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos bien. Entonces una vez ya lo tenemos fijado, vamos a apuntalar este punto justo donde tendría que ir con el hilo de coser y la aguja. Primero atamos bien a la cremallera y luego ya lo que tenemos que hacer es coser toda esta línea bien colocadita hasta aquí arriba, de la misma manera que hemos hecho aquí. Mirad, yo ya lo he cosido, queda perfecto. Entonces ahora comprobar, antes de seguir con el otro lado, comprobar que no tropieza ni que sube y baja perfectamente. ¿Vale? Entonces ahora hacéis lo mismo, el hilito lo metéis por dentro cuando acabéis aquí, lo metéis hacia adentro y lo atacáis por dentro. Y ahora ya podéis hacer el otro lado. Bueno, una vez tengamos ya cosido esto, lo que tenemos que hacer es alinear bien el cuello con el escote, ¿vale? Buscamos el centro y lo fijamos. Y luego el resto lo mismo. Lo fijamos bien para que no se mueva, justo con la línea del escote, de la espalda y del delantero.
Entonces, cuando ya lo tengamos todo bien alineado, le damos la vuelta, porque va a ser más fácil coserlo por aquí. Y no vamos a usar lana. Bueno, si queréis podéis usar lana. Yo en este caso voy a seguir con aguja y hilo para no darle más volumen, porque ya es un cuello que tiene volumen. Entonces prefiero coserlo con aguja y hilo de una manera invisible. Entonces primero lo vamos a embastar para que no se mueva y así luego lo podremos coser mucho más fácilmente, porque con los alfileres a veces se mueve, no queda suficientemente bien, entonces yo prefiero embastarlo para que se quede quieto el tejido y poder trabajar mejor. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es irlo cosiendo de una manera invisible, que prácticamente no se note. Esto ya al gusto vuestro. Yo voy cogiendo el último punto de abajo del cuello y voy metiendo y sacando sin enrollar, o sea, hacia adentro y hacia afuera. Es la mejor manera de que no se note. Y si os fijáis de esta manera, vamos cogiendo una hebra detrás y otra de delante, pero no se ve nada. Y así es como lo tenéis que hacer todo alrededor. Una por delante y otra por detrás. Así hasta acabar. Bueno, pues ya hemos acabado el cuello. Ya está todo cosido. Como veis queda muy limpito. También se puede hacer con lana, pero yo creo que en este caso, al ser gordito, es mejor hacerlo con hilo. Y ya por último vamos a pasar a la tapeta. Bueno, mirad, la tapeta va a ser exactamente igual que lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos esta tapetita que hemos hecho antes. Entonces, primero darle vapor, ¿vale? Darle vapor para que se quede más planita y más... Entonces, comprobar que desde aquí hasta abajo os va bien la medida, que no os falta ni os sobra. Si os habéis quedado cortitas con la plancha, le podéis estirar un poquitín más, no pasa nada. Y nada, simplemente es coser por este lado, como hemos hecho aquí arriba. Cosemos por este lado y cosemos por el otro lado. Yo soy más partidaria de, en este lado, coser a la lana, no a la cremallera, porque así la cremallera se quedará completamente encerrada, ¿vale? Entonces que coser a la lana, como hemos hecho aquí en el cuello, que hemos cosido con hilo invisible, pues aquí lo mismo, y en el otro lado exactamente igual. Ponéis aquí, alinear bien esto, que os quede mono, que os quede, aunque tengáis que forzar un poquito el tejido, que os quede así, que prácticamente no se note. Y también coser hasta abajo y ir haciendo. Y entonces nos vemos cuando hayáis acabado. Bueno, pues ya hemos acabado la tapeta. Como veréis, ha quedado muy bien. Hay que tener un poquito de paciencia para coserla, pero ya veis que luego el resultado es muy bueno. Entonces, ya hemos acabado la prenda, espero que os haya gustado. Y ahora, si queréis, a continuación de esto veréis un pequeño short de otra de las prendas que tengo en mi canal.